Buenos días, hermanos y amigos que nos ven. Quiero expresarles un caluroso saludo de parte de la Iglesia Cristiana Luz de Esperanza y un abrazo para todos los que nos ven, amigos, familiares, dentro de Guatemala y fuera de Guatemala. Y quiero decirles que vivimos un tiempo difícil en todo el mundo y de manera similar en Guatemala. Estamos viviendo tiempos como nunca hemos vivido a causa de esta pandemia. Tiempos de aislamiento y concentración en nuestras casas como no había sido antes. Yo pienso que este tiempo, esta temporada que vivimos es como un parteaguas, como un antes y un después del virus que está afectando a toda la humanidad. Y esto ha producido cambios en todas las áreas del quehacer humano. Hay cambios que se han producido y cambios que se producirán y que no sabemos exactamente. Pero al final, yo espero que esto que está pasando dé como resultado una nueva Guatemala, más temerosa de Dios, más humana, más solidaria, más cuidadosa de nuestro ambiente y sobre todo cuidadoso o cuidadosa de nuestro prójimo. Y quiero expresar algunos cambios que se están dando en nuestro medio ambiente o en nuestra sociedad a causa de esto que vivimos. Por ejemplo, en el área de educación, hoy los alumnos están en la casa y los maestros hacen su labor de enseñanza a través de estos medios como el Internet. También la forma de trabajar ha cambiado. Muchos trabajadores trabajan en su casa y hoy se ha hecho muy popular el término home office, porque se hace la labor desde la casa. Pero esto también ha afectado el área social, ese distanciamiento social que el contagio del virus ha provocado. El beso, el abrazo, el apretón de manos por este tiempo se han eliminado. No sabemos si esto va a ser para siempre o va a volver. Los hábitos o las rutinas que teníamos se han modificado. Por ejemplo, el horario de los trabajadores, el tiempo de estar en casa ha aumentado. Y esto desde luego ha provocado algunos problemas, porque el no tener el control de las cosas nos provoca ansiedad, nos provoca miedo y desesperación, porque si queremos salir no podemos, si queremos ir a visitar tampoco podemos. Y entonces estamos pasando una verdadera prueba de fuego. Una parte es mucho más tiempo con nuestros seres queridos. Y la forma de comunicarnos cobra mucha importancia en estos días en que estamos todos reunidos en casa, porque si se hace bien la comunicación, nos puede dar como resultado que nos unamos más, pero si se hace mal, también nos puede distanciar más, o lo peor de todos es que cuando termine esto haya muchas separaciones. Pero yo veo esto como una excelente oportunidad para acercarnos a Dios, para fortalecer los vínculos familiares y para recomponer aquellas relaciones que tal vez se venían deteriorando, pero que ahora es la oportunidad para corregirse y fortalecer estos hogares. Y veo acá que
en esta situación que vivimos, la comunicación juega un papel muy importante, la buena comunicación. ¿Qué palabras utilizamos al relacionarnos con nuestras personas que convivimos o con nuestros seres queridos? Y principalmente el modo con que lo hacemos. Si somos ásperos en nuestras respuestas, en lugar de unirnos más, nos va a separar más. Y la palabra de Dios en Efesios 4:31-32 dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Lo he leído en la versión Nueva Traducción Viviente. En esta época debemos sacar de nuestro corazón toda amargura, toda furia, todo enojo. Librémonos de esto porque esto nos puede hacer infelices a nosotros y hacer infelices a los que nos rodean. El secreto de una buena comunicación con nuestros seres queridos es evitar las palabras ásperas o hirientes y que cuando surja alguna molestia pensemos 2 veces antes de hablar. Y Efesios dice: por el contrario, en este tiempo debemos ser amables unos con los otros. Cuando surja una mala reacción de alguno, porque estamos viviendo en un tiempo de estrés y también porque somos seres humanos, puede haber una reacción no adecuada y la Biblia nos dice: perdónense. El perdón para el cristiano no es una opción, es un mandamiento. Recuérdense que si no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará, como dice Mateo 6:14. Y como estoy hablando de los cambios, un cambio que jamás nos habíamos imaginado, especialmente en Guatemala, donde hay libertad de cultos, el cerrar los edificios de los templos en donde se reúnen los cristianos, nunca pasó por nuestra mente. Es un cambio muy fuerte, porque el reunirnos por lo menos los domingos ya es parte de nuestra vida. Lo venimos haciendo desde hace muchos años, pero gracias a Dios que este periodo de crisis, en este periodo la iglesia sigue activa, porque la iglesia no son los edificios que ahora están cerrados. La iglesia está compuesta por todos los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador. Está compuesta por los que le seguimos no un día a la semana, sino le seguimos cada día de nuestra vida. Y yo pienso que Dios ha permitido esta situación para un propósito, para que volvamos nuestros ojos hacia Dios, y es como que fuera una nueva oportunidad para el mundo. Y quiero compartirles algo. El equipo pastoral de nuestra iglesia se reúne trimestralmente para hacer la programación que tenemos para el siguiente trimestre y se escoge los títulos o los libros que vamos a estudiar. Y cuando lo hicimos, nunca nos imaginamos lo que iba a venir. Pero en esa reunión determinamos, sin saber esta situación, estudiar el libro de Hechos. Y vean cómo cobra importancia el libro de Hechos en nuestros días, porque los primeros cristianos se reunían en las casas por la persecución que había en aquel entonces por el Imperio Romano y por los mismos judíos que no aceptaban el cristianismo. Pero hoy nuestros templos están cerrados por una amenaza, y esa amenaza es
COVID-19. Pero Dios en su soberanía ha permitido que pase lo que hoy vivimos y que regresamos a la época de los Hechos de los Apóstoles, celebrando el culto en nuestros hogares como hoy lo estamos haciendo. Y por eso hoy vamos a meditar sobre los primeros 5 versículos de Hechos. Y daré una breve introducción porque lo seguiremos estudiando en los próximos domingos. En primer lugar, el libro de Hechos presenta la historia y el nacimiento de la iglesia cristiana después de la muerte y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo que abarca Hechos es más o menos de 30 años, que inicia con la ascensión de nuestro Señor al cielo y finaliza con las predicaciones de Pablo cuando estuvo encarcelado en Roma. Este precioso libro fue escrito por un gran siervo de Dios, el doctor Lucas, que también escribió el libro que lleva su nombre. El autor, el doctor Lucas, presenta este libro una explicación y defensa de la iglesia cristiana y su crecimiento en el mundo. Podemos ver en este libro que la iglesia no apareció de la noche a la mañana en todas partes del mundo. Fue un proceso de crecimiento como resultado de la predicación del mensaje de salvación, presentado primeramente por los apóstoles, pero también a lo largo de la historia ha sido presentado por muchos otros cristianos y por misioneros que han dejado su vida para extender ese precioso mensaje de salvación, incluyendo nuestro país. La utilidad de este libro que hoy empezamos a estudiar nos permite entender el mensaje del cristianismo que fue originalmente predicado y nos da la razón de ser de la iglesia cristiana que iremos viendo en los futuros mensajes. También podemos ver en este libro las reacciones que tuvo la gente de aquel tiempo cuando escucharon este mensaje. Hechos nos describe la transición que se dio en la iglesia desde una entidad originalmente compuesta solamente por judíos en Jerusalén a un cuerpo compuesto ahora por gentiles de muchas naciones y razas dispersas en todo el mundo, porque el cristianismo rompió las fronteras de los países. Y vean, el énfasis de este libro está en el poder del Espíritu Santo actuando a través de los apóstoles y todos los cristianos que narra este libro. Y presenta a Pedro y a Pablo demostrando que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hizo en sus vidas, usándolos como instrumentos para hacer crecer la iglesia en los primeros años del cristianismo. El libro de Hechos contesta la crucial pregunta que muchos de aquella época se hacían sobre qué debo hacer para ser salvo y tener la vida eterna. Y es una pregunta vigente para nuestros días y que Dios nos ha dejado a usted, a mí, para que somos la iglesia, para que la contestemos, para que la respondamos. Especialmente en esta época de crisis que está obligando al mundo a mirar hacia Dios y a interesarse por las cosas espirituales. Hoy nos corresponde a nosotros hacer el llamado para que los que no han hecho su decisión por Cristo, a través de nuestra predicación lo puedan hacer y se salven de esa condenación eterna. La iglesia tiene hoy la función que tuvo Noé cuando construyó el arca para que todos creyeran el mensaje. Pero no lo hicieron. Pero hoy el Señor nos da una nueva oportunidad y nos
está dejando a nosotros esa responsabilidad para presentar ese mensaje y que salvemos a muchos de la muerte eterna. ¡Qué privilegio tan grande, hermanos! Y volviendo a Hechos, en la iglesia primitiva celebraban los cultos en los hogares porque no podían reunirse en edificios o templos. En este tiempo de cuarentena impuesta por el gobierno, la iglesia vuelve a los hogares y es una excelente oportunidad para recuperar aquel modelo de la iglesia del Nuevo Testamento y debería ser un gran incentivo para todo cristiano que sus casas sean una iglesia como lo fue en la iglesia primitiva. Qué privilegio, hermanos, que nuestra casa sea ahora la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Porque cada uno de los que viven en los hogares, que han creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, son la iglesia de Cristo. Porque vuelvo a repetir, la iglesia son las personas, no los edificios. Yo les invito a leer conmigo en el libro de Hechos los primeros 5 versículos que vamos a meditar rápidamente. Hechos 1, del 1 al 5. Dice así, les ruego, les invito que juntamente conmigo lean estos 5 versículos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Vean qué interesante, que estuvieran en una casa, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 1 comienza remitiéndonos a otro libro del mismo autor, que se describe, que el autor lo describe como su primer tratado, y es efectivamente el Evangelio de Lucas. El libro fue dirigido también a un personaje que Lucas le llama Teófilo, que probablemente era un cristiano gentil de una alta posición social. Y vean, también es curioso que su nombre en griego traducido a nuestro idioma es amado de Dios. Pero el personaje central de Lucas como de Hechos es nuestro Señor Jesucristo. Y cómo se ve que hay continuidad entre ambos escritos y que muestran y que le mostraron a Teófilo como hoy nos lo muestran a nosotros, que el fundamento de nuestra fe está colocado sobre hechos históricos que no podemos dudar. Y ahí nos da y nos muestra la importancia de la iglesia, especialmente el día o en los tiempos que vivimos actualmente, que dice Mateo 16, 18, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cristo es el centro de los evangelios, al igual que el libro de Hechos. El tema de las predicaciones que los apóstoles recibieron cuando después que recibieron el Espíritu Santo fue siempre el Cristo resucitado y que Jesús era el cumplimiento
de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Lucas nos recuerda que la historia de Jesús comenzó aquí en la tierra, pero que continúa en el cielo, manteniendo su actividad desde ahí a través del Espíritu Santo, cumpliendo con aquella promesa que le hizo a sus discípulos en Mateo 28:20, que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es también para nosotros. Él está hoy acá con nosotros y está allá en cada uno de sus hogares. Este libro explica la importancia que tuvieron los apóstoles en el libro de Hechos. Y uno de los temas sobresalientes del primer capítulo del libro de Hechos es la preparación y la comisión que el Señor le dio a los apóstoles. Podemos ver con cuánto cuidado el Señor preparó a estos grandes siervos de Dios. Ellos ocupaban una posición única, puesto que iban a ser los encargados de asegurar la continuidad entre el ministerio terrenal del Señor y el comienzo de la iglesia. Una labor que requería una preparación muy especial, y eso lo hizo el Señor con los apóstoles, y Lucas lo describe muy interesantemente en varios puntos que voy a mencionar. El punto primero, pongan atención en esto: Jesús fue el que eligió a los apóstoles. El autor de Hechos comienza diciendo en el versículo 2 que fue el Señor que escogió directamente a los apóstoles. Con esto se recalca que ninguno de los apóstoles se había designado a sí mismo. Todos ellos fueron directa y personalmente escogidos y comisionados por el mismo Señor Jesucristo. Punto 2. Todos ellos fueron testigos de su resurrección. Otro detalle importante es que Jesús se presentó vivo ante ellos después de la resurrección, como dice el versículo 3 que les voy a leer. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Todos ellos habían sido escogidos y fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Incluso cuando hubo que buscar al sucesor de Judas, como lo dice en otros versículos adelante, cuando ellos completaron al número de los 12 apóstoles, uno de los requisitos era que, para elegirlo, era que hubiera sido testigo de la resurrección, como dice Hechos 1:22. Esta era una condición indispensable para ser un apóstol de Jesucristo. Y el mismo Pablo pudo ser incluido en este grupo por esta misma razón. Él mismo se refiere a este hecho en varias ocasiones, como lo dice 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Pablo fue el último a quien el Señor se le apareció después de su resurrección. Por lo tanto, esta era una condición indispensable para ser apóstol. Y por esa misma razón podemos afirmar que nunca más ha habido ningún apóstol comparable a estos dos que Jesús escogió. Y el tercer punto que nos muestra el libro es que el Señor los comisionó para que fueran testigos de Él. El término apóstol sirve para designar a un enviado, a un delegado, a un embajador que lleva un mensaje, pero lleva el mensaje con la autoridad de quien lo envía. Así pues, los 12 apóstoles de Jesucristo fueron enviados con su autoridad para predicar y enseñar acerca de Él. Y el cuarto punto, respecto a los apóstoles, el Señor les capacitó con su Espíritu Santo.
aunque habían sido formados por el mismo Señor durante 3 años de ministerio público y por otros 40 días después de su resurrección, y aunque ya habían sido comisionados por el Señor para dar testimonio de Él ante el mundo, sin embargo, no podían comenzar todavía con esa labor. Faltaba algo especial. Necesitaban la capacitación del Espíritu Santo. El Señor les ordenó expresamente que esperaran hasta el momento en que iban a recibir el Espíritu Santo, tal como lo dice el versículo 4 que hemos leído. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo: oísteis de mí. Recordamos que en la última cena, en el aposento alto, Jesús había prometido a los apóstoles que el Espíritu Santo, el Consolador, les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que les había dicho, según lo dice Juan 14:26. Quiere decir esto que los apóstoles necesitaban ser revestidos por el poder de lo alto, para poder transmitir con total fidelidad lo que Jesús había hecho y enseñado. Fueron estos hombres así preparados y capacitados, mediante los cuales Jesús continuó su ministerio de hacer y enseñar, y a quienes Lucas nos presenta en el libro de Hechos. Y el versículo 5 que hemos leído dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Señor introduce el tema del bautismo del Espíritu Santo, lo compara con el bautismo de agua que hizo Juan el Bautista. Esto significa que la labor llevada a cabo por Juan había consistido fundamentalmente en preparar a la nación de Israel para la venida del Mesías prometido. Su bautismo en agua era un símbolo externo de este hecho. Sin embargo, Juan estaba consciente de que su labor quedaba incompleta hasta que viniera el Mesías y el pueblo se entregara a él de corazón. En este caso, serían bautizados con el Espíritu Santo, lo que garantizaría una obra completa. Y hermanos, el Espíritu Santo es el sello definitivo que todo cristiano tiene al creer en Jesucristo, como dice Hechos 1:13. Hermana, hermano, usted al creer en Jesús como el Salvador y Señor de su vida, usted ha recibido el Espíritu Santo con el cual ha sido sellado. Por esa razón, Juan dejó constancia de la gran diferencia que hay entre el bautismo en agua y el que él realizaba y el bautismo del Espíritu Santo que llevaría a cabo Cristo después de haber ascendido al cielo. Pero veamos rápidamente cuál es la misión del Espíritu Santo, especialmente en nuestros días. La misión del Espíritu Santo es agregar o incorporar los nuevos creyentes al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Esto significa que después de los discípulos, cada persona que se convierte desde entonces hasta hoy, recibe inmediatamente el Espíritu Santo sin tener que esperar ninguna experiencia posterior. Pero hay algo muy importante, hermanos. No todos tenemos la plenitud del Espíritu Santo, pero debemos anhelarla en nuestra vida, porque si no estamos viviendo una vida que no es totalmente agradable al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué no tenemos la plenitud del Espíritu Santo? Y dice Gálatas 5:16, porque algunos no andan conforme al Espíritu,
del Señor. ¿Por qué? Porque le dan más atención a las cosas materiales. No le dan la prioridad a nuestro Dios. Pero dice también, Primera de Tesalonicenses 5:19, otros apagan el espíritu. ¿Y por qué lo apagan? Por complacer los deseos de la carne. Y otros cristianos lo contristan, lo ponen triste, como dice Efesios 4:30, cuando hacemos cosas desagradables a Dios. Y aquí se está refiriendo a los que ya han creído en Jesús. Y el plan de Dios se cumplió 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se produjo lo que se llama el día de Pentecostés y que está expresado, descrito en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió mostrando los frutos de la promesa que Jesús había hecho antes de ascender al cielo. Y hermanos y amigos, finalizo con las siguientes conclusiones. Estamos viviendo un momento histórico que está cambiando nuestra forma de vida, recordándonos que debemos de dejar de mirar las cosas materiales y que le demos importancia a la vida espiritual. Y en ese sentido, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. También otra conclusión que he llegado es que este tiempo que vivimos nos da claridad sobre la importancia de abrir nuestro hogar para que sea una iglesia. La Iglesia Cristiana Luz de Esperanza, al no tener un edificio propio, ha practicado en buena cantidad de hogares esta experiencia de tener la iglesia en casa. Y deseamos que otros se incorporen y se agreguen a este modelo. La situación que vivimos nos vino a recordar a todos, cristianos y no cristianos, que somos totalmente vulnerables y que nuestra vida pende de un hilo y que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. Por lo tanto, vale la pena buscarlo, depositar nuestra confianza en Él, porque Él tiene el control de todo y nosotros los cristianos debemos jugar un papel muy importante en esta época que vivimos, darle ánimo y esperanza a las demás personas que no conocen a Cristo. Hermanos, que Dios los bendiga y los guarde y que recordemos que Dios nos está dando una nueva oportunidad para acercarnos más a Él. Vamos a orar para terminar y encomendar la segunda parte de este culto que hemos preparado, que como es el participar por primera vez de la cena del Señor en los hogares. Vamos a orar y les invito para que todos nos acompañen. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, dándote gracias por ser tus hijos, porque como dice ese canto precioso que entonamos, ya no somos esclavos del temor, porque somos hijos de Dios. Gracias, Señor, por ser tus hijos y por poder entender ahora cómo los primeros cristianos que fueron perseguidos se reunían en los hogares. Hoy nosotros estamos haciendo lo mismo, pero por una amenaza diferente, por esta pandemia que está afectando tanto al mundo. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de
el mundo y especialmente de Guatemala y de tus hijos. Cúbrelos, Señor, con esa sangre preciosa de Jesucristo que cubrió a los primogénitos en el tiempo de Moisés. También hoy queremos ser cubiertos con esa sangre preciosa para que ninguna peste llegue a nuestras casas. Bendice a los hermanos que están en sus casas reunidos para preparar su corazón para este momento tan importante, ese momento tan sagrado de la Santa Cena. Sabemos que es un acto de fe, es un acto de creer en ti y en creer lo que tu palabra dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice tu palabra. Entonces, Señor, te pido que tú des fe a todos los que están en los hogares y que al acercarse a esa mesa de comunión, lo hagan pensando que tú estás presente ahí y que tú te estás agradando de lo que tu pueblo está haciendo aún con estas limitaciones. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu dirección, tu protección para lo que pasará de ahora en adelante. Y lo agradecemos en los méritos preciosos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.